Les damos la bienvenida a la hora de iniciar un nuevo capítulo dentro de la tertulia. Y la tertulia se detiene hoy precisamente en este jueves festivo. En otro momento de la programación pues también se emitirá pues la celebración y también solemnidad del Corpus Christi, porque en circunstancias normales el domingo hubiéramos visto pasar el cuerpo de Cristo por las calles de Valdepeñas, como es tradicional desde tiempo inmemorial. Bueno, pues vamos a hablar de muchos asuntos relacionados con esta tradición eucarística que Valdepeñas puede presumir de haber tenido varias procesiones relacionadas con el cuerpo de Cristo. Y nuestros invitados son, y de inmediato los saludamos, muy conocidos por todos los telespectadores, don Enrique Galán Ruedas, párroco de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Bienvenido y gracias por acompañarnos, don Enrique. Gracias a ti y a toda la audiencia de Televaldepeñas. Bueno, y también contamos con la grata presencia de don Antonio Ruiz Novés, hermano mayor de la hermandad de nuestra patrona, la Virgen de Consolación. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito y nos quedamos en ese análisis de lo que significa la solemnidad del Corpus, don Enrique, solemnidad del cuerpo de Cristo y además Día de la Caridad. Sí, ambas cosas están unidas. Como está unido, o siempre ha estado unido el Jueves Santo, Día de la Institución de la Eucaristía, con el amor fraterno también. Entonces es que caridad y Eucaristía están inseparablemente unidos. Ya lo expresaba muy bien el Papa San Juan Pablo II en una carta que escribió titulada Eclesia de Eucaristía. Y nos decía ahí que la Iglesia vive de la Eucaristía y que la verificación de que nuestras Eucaristías están bien celebradas es la caridad que mostramos sobre todo a los más pobres. ¿Y qué significa el hecho de que sería, bueno, hay un refrán que todos conocemos, que hay 3 jueves que relucen más que el sol? Eran 3 jueves. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. ¿Qué significa en el ámbito religioso la festividad del Corpus, su significado? A ver, nosotros en la liturgia de la Iglesia tenemos un gran tiempo, que es el tiempo pascual, donde desde el domingo de resurrección al domingo de Pentecostés lo que celebramos es que Cristo ha resucitado. Que es la etapa más larga. Es el centro, sí, es el centro de la liturgia de la Iglesia, el domingo de resurrección, pues es como si fuese un domingo de resurrección alargado 50 días, ¿vale? Y lo cerramos con la fiesta de Pentecostés. Al finalizar Pentecostés tenemos a continuación 2 fiestas que nos hacen entender mejor el misterio de la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros y la fuerza del Espíritu en la Iglesia. Y es la fiesta de la Santísima Trinidad, que fue este último domingo, donde lo que celebramos es la identidad del Dios en el que creemos. Nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que es amor, un Dios indisolublemente unido en 3 personas, y la solemnidad del Corpus Christi. Jesús se marchó, es verdad que se marchó, pero se quedó en la Eucaristía con nosotros. Y aunque la Eucaristía la celebramos todos los días, desde muchos siglos, 8 siglos, la Iglesia ha ido sintiendo la necesidad de sacarla a la calle, de mostrarla a los demás, de decir a todos, mirad, aquí está el amor de los amores, aquí está el sacramento de nuestra fe. Este año y de inmediato comenzamos con Antonio también, la celebración, las circunstancias no van a permitir que sea en el exterior, en la calle, va a ser en el interior del templo, como ya hemos hablado en alguna ocasión. Claro, es que no se pueden sacar las procesiones de momento, por aquello de la aglomeración de gente, las distancias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que después, si quieres, hablamos de cómo haremos en las parroquias, pero sí tendremos un gesto eucarístico al final de cada Eucaristía, en cada una de las parroquias. Vamos a hablar de tradiciones porque antes de comenzar precisamente esta entrevista, Antonio Ruiz Novés nos hablaba bueno, pues de una denominada octava del Señor, de una infraoctava, de una salida del cuerpo de Cristo en su festividad de la Santísima Trinidad. Un poquito de historia, Antonio, de todas estas cosas que sabemos que tú te encargas de analizar y de estudiar todo esto. Bueno, mira, pues tenemos que ver, Valdepeñas siempre ha sido
un pueblo que ha tenido la devoción a la Eucaristía muy arraigada, como históricamente podemos demostrar con la existencia de muchas actuaciones y muchas celebraciones basadas en la Eucaristía. Tenemos que tener en cuenta que aquí en Valdepeñas hubo de tiempo inmemorial una sacramental, es una hermandad del Santísimo Sacramento, que estaba dedicada al culto y adoración del Santísimo Sacramento. Luego ya, posteriormente, se fue incorporando la adoración nocturna, las Marías de los Sagrarios, pero siempre en aquella tradición que la sacramental impuso en Valdepeñas. Ese sería el origen, perdona, ese sería el origen. También sería, pues no sé, arraigó, aunque ciertamente la Eucaristía para el pueblo llano es algo difícil, algunas veces difícil de comprender, pero hay que reconocer también que el pueblo llano, a pesar de eso, tiene mucha fe y cree a pie juntilla la presencia real de Jesús en ese trozo de pan que se pasea por la calle. Es algo difícil de comprender, ya lo dicen las oraciones, el cantunergo y todo esto, que es difícil de comprender, pero el pueblo tiene fe y lo cree a pie juntilla de que ahí está Jesús, el mismo Jesús que anduvo por las calles de Nazaret y de Jerusalén. Entonces, aquí en Valdepeñas, ya te digo, ha habido mucho amor a la Eucaristía, que se demuestra en lo que hemos dicho, en las procesiones eucarísticas y luego también en actos de adoración en el interior de las iglesias, que ahora, si quieres, te lo digo. Vamos a empezar, si te parece, por las procesiones. Verdaderamente había muchas procesiones eucarísticas. Empezamos por orden cronológico. Había en la iglesia de los Padres Trinitarios, el domingo de la Santísima Trinidad, una procesión eucarística por la glorieta del convento, que dura hasta los años 70, en el que aquel mare magnum de postconciliar arrambló con todas las tradiciones y sin embargo no fueron sustituidas por cosas mejores, pero vamos, se quitaron. Pues esa procesión de los trinitarios duró hasta los años 70, era muy sencilla, pero vamos, iba mucha gente y era el domingo de la Santísima Trinidad. Luego estaba el jueves, ya el jueves de Corpus, que es la gran procesión de siempre en Valdepeñas, con mucho esplendor. Hay que tener en cuenta que siempre aquí en Valdepeñas, pues por cierta privilegio siempre han dicho, y es fácilmente comprensible porque don Enrique podrá corroborar que tenemos custodiamos una serie de una bula con una serie de privilegios impensables para aquellos entonces. Pues es muy probable también que el hecho de salir por la tarde es un privilegio especial porque no salen, la mayoría de las procesiones salen a mediodía. La gran procesión de Toledo sale a mediodía, no sale ya cuando el rigor del calor se ha apaciguado un poquito. Bueno, pues aquí de tiempo inmemorial la procesión ha salido, pero te digo de oírselo decir a mis abuelos y a mis bisabuelos de que siempre había sido en Valdepeñas la procesión por la tarde. Bueno, yo la recuerdo por la mañana, tú también. Algunos días, algunos años hubo que se probó, pero mi primera comunión fue por la mañana. Fue por la mañana, pero fue y ya se siguió haciendo como siempre por la tarde. Aquí siempre el Santísimo se ha ido en una torreta. Antiguamente, antes de la guerra, había una torreta de plata muy buena, que fue desgraciadamente destruida, y era llevado en andas por los sacerdotes, revestidos con dalmática, dándole el gran esplendor de la procesión del Corpus. Luego, posteriormente, la torreta
que no es una torreta eucarística, por decirlo así, específicamente, es una capilla de una Virgen del Carmen que una familia prestó y después ya regaló para que saliera el y se adaptó. Prácticamente se adaptó, se le puso una peana y sigue saliendo en torreta. Luego tenemos la procesión del Santo Cristo, que siempre era, le llamábamos o se llamaba la infraoctava, la de la infraoctava. ¿Por qué? Porque era, al ser el Corpus jueves, el domingo siguiente era el domingo infraoctavo, o sea, el domingo dentro de la octava del Corpus. Ese era en la parroquia del Santo Cristo. También se hace esa procesión desde los inicios de la parroquia, desde 1911 me parece, y esa sí bajo palio, salvo algún año que parece ser que salió en la carroza monumental del Santo Cristo, pero guardaba su tradición. Y esa sí tenía altares estacionales, en los que el sacerdote depositaba, ponían los vecinos a lo largo del recorrido, y depositaba el sacerdote la custodia, pues también para hacer un momento de adoración y lógicamente para descansar en el largo recorrido, el gran peso que tiene una custodia, pero sobre todo esas estaciones servían pues para adorar al Señor, y el gusto de que cada familia que quería pues ponía su altar para recibir al Señor. Eso era la procesión de la infraoctava en el Santo Cristo. Y luego volvía a la Asunción en la octava verdadera del Corpus, o sea, al jueves siguiente, que salía por la mañana. Siendo día laboral ya. Siendo día laborable, sí, pero salía por la mañana con asistencia, pues claro, más reducida, pero siempre con gran asistencia, y daba la vuelta a la iglesia, a la Asunción. Ponían los altares pues en la parte de la plaza y parte de la calle Escuelas, dando la vuelta a la Asunción. Luego, aparte ya de estas procesiones que salían a la calle, cada mes había lo que se llamaba una Minerva, que una Minerva es una procesión del Corpus, pero por las naves de la iglesia, parando, haciendo estación en algunos de los altares que entonces había en la iglesia. Eso era cada mes. Y luego cada semana había exposiciones eucarísticas, la exposición eucarística, y o sea que había una vida eucarística muy grande, como lo demuestra ya posteriormente la creación hace casi 130 años ahora ya de la adoración nocturna, y casi el centenario que lo celebraron de las Marías de los Agrarios, una rama femenina que se dedica también a la adoración. Esta es la vida eucarística de Valdepeñas. Ahora hablaremos, Antonio, de esos altares estacionales como comentabas. Don Enrique, la simbología del palio. A ver, el Señor va bajo palio. Es reverencia, es adoración, es el símbolo de que no hay nada por encima, que es solo Dios, ¿no? Por eso en ciertas religiones se tapan la cabeza ante el Señor. ¿Por qué? Porque por encima solo Dios y al único que se adora es a Él. Luego se pueden buscar muchas más simbologías de si el palio tiene 4 palos, tiene 6 palos, tiene... Eso ya, sí. En cada sitio tienen sus costumbres y sus tradiciones. Pero el palio es de donde nosotros llevamos al Señor cuando caminamos con Él. Sí. Antonio igual te puede añadir alguna cosa más. Sobre el palio. Bueno, mira, sí, el palio, porque en estas cosas litúrgicas Él está también muy puesto. El palio verdaderamente, aunque tiene el sentido ahora mismo
tiene un sentido religioso, pero comenzó teniendo sentido real. El palio amparaba a los reyes. Los reyes es un atributo real, ¿sabes? Y entonces por eso se le aplica todo las deferencias y los privilegios reales, siempre los ha asumido o se les aplica al Santísimo y a la Virgen. La Virgen, el Santísimo sale bajo palio, ya ha quedado prácticamente, los reyes ya no salen, tenía una función civil, no religiosa, y ha quedado solamente ahora ya residualmente la función religiosa, que se utiliza en el Santísimo y en las vírgenes. Las vírgenes se van bajo palio por su realeza. Ese es el motivo. Hay que tener en cuenta que la religión católica, el cristianismo en este caso al principio, empieza a desarrollarse dentro de un contexto concreto, cultural, que es el Imperio Romano. Y entonces, ¿qué se cogen? Tanto del Imperio Romano como de los sacerdotes de la religión judía. Pues se cogen vestimentas, se cogen simbologías, se cogen instrumentos. Todo eso se va sacralizando poco a poco, ¿no? No solo las fiestas, ¿no? Que si hay gente que dice, es que el 25 de diciembre era la fiesta del dios Sol. Muy bien, pues claro, y la Iglesia dice, el Sol por excelencia es Cristo Jesús, y no significa eso que hemos paganizado o hemos divinizado una fiesta, no, simplemente que el creyente va asumiendo de su cultura aquellas cosas que le vienen muy bien para expresar su relación con el Señor. ¿Y cuál es el Señor de los señores? Cristo. ¿Cuál es el rey por excelencia? Cristo. ¿Cuál es la reina, como muy bien dice Antonio? La Virgen. Y entonces se utilizan símbolos que en un principio nacen en el mundo civil o político, pero que al final se convierten en símbolos religiosos. Por eso, cuando estos símbolos específicamente religiosos se usan para otros intereses no demasiado buenos, pues nos molesta. Claro. Y de lo que decía don Enrique Antonio del palio, de si lleva más varas o menos varas, ¿sobre eso hay algo hay reglamentado? No es que haya, pero es costumbre. Cuando la festividad es de menos, pues se utiliza menos varas. Cuando ya son solemnidades, llegan a 6 varas, y ya el no va más, los pasos sevillanos con 12 varas. O sea, para el palio del Corpus. Del palio del Corpus, sí, también. En Sevilla los palios son de 12. Sí, te refieres también a los pasos de la Virgen. Semana Santa, principalmente, sí. la Virgen. Bueno, y los cánticos también son muy recurridos, o son muy recurrentes en esta fiesta eucarística. Sí, hay verdaderamente una procesión del Corpus en silencio, pues cualquiera dirá que parece más un entierro o algo así. La procesión del Corpus son cantos muy arraigados, el Cantemos al amor de los amores, que es el himno eucarístico, me parece que es del año 54. El Congreso Barcelona. Del año 54, que arraigó de tal manera que es la canción eucarística por el antiguo el Pangelingua, el Tantunergo, el Pangelingua, escrito nada menos por Santo Tomás. Son Santo Tomás de Aquino. El Tantunergo son, como todo, las celebraciones, los cánticos hacen la solemnidad. Por eso nos ponemos tan pesados que en la procesión del Corpus, que se cante, y Valdepeñas es un pueblo en el que se canta poco, y nos cuesta trabajo arrancar. Por eso a ver si nos animamos, pero vamos, la gente somos como somos y no podemos cambiar. Decía que son cánticos, fundamentalmente quitando el Cantemos al amor de los amores, que es más moderno, son cánticos latinos, que se cantan en latín, y la pena es que se ha ido perdiendo ese uso del latín, incluso a la hora de aprender los cantos, ¿no? Queda
pero hay que escuchar luego a mucha gente como lo canta ahí, lo que dice, por ejemplo, el Salve Regina, que es el canto de la Virgen, se oye de todo, ¿no? La gente coge el oído y lo adopta. Eso es. Entonces estos cantos es que son expresión de un inmenso amor a la Eucaristía, que era por donde Antonio empezó, que ese amor se ha tenido en todos los sitios, no solo aquí. Aquí ha tenido sus características con lo de la octava, la infraoctava que decía, pero por ejemplo la sacramental o la hermandad del Santísimo Sacramento, yo tengo una medalla de cuando yo era pequeño, cuando yo tenía 5, 6 años, 7, en Valverde, y se celebraba el Corpus con la hermandad sacramental de entonces. Luego eso desapareció, pero la medalla la tengo con además, su custodia en el centro. Eran hermandades con un número limitado de... Efectivamente, sí, como casi personas. Todas las hermandades de entonces. Y entonces la hermandad le correspondía, después de la procesión, invitar a la gente, al puñado, a la limoná, en la puerta de quien correspondiese, etcétera, etcétera, ¿no? En los pueblos que hacían las cosas de un modo muy sencillo, pues este amor existía. Que no había un palio de 6 varas o de 12, era de 4, vale. Sí, porque las parroquias se tenían que amoldar a lo que tenían. Pero el amor eucarístico es verdad que en el pueblo de Dios siempre ha estado, siempre ha estado. Otra tradición, sin duda, ya hemos hablado de varias de ellas, son los altares, esos altares estacionales que antes, Antonio, comentabas. ¿De cuándo pueden datar el origen o el inicio? Ya nos has comentado algo en el interior de las iglesias, pero en la calle. En la calle, pues en el momento en que sale el Señor a la calle, se tienen que poner esos altares que vamos a ver cuándo son de 2 clases, de respeto o estacionales. De respeto es cuando el Señor va en la torreta y no se baja, entonces se detiene y son de respeto, una hermandad, una familia. Aquí en Valdepeñas se recuperaron hará unos 15 años o algo así los altares de respeto, y cada hermandad pues trata de poner sus mejores galas para recibir al Señor. Se reza una oración delante parando el paso del Señor y sirven pues para eso. Y luego están los estacionales. Los estacionales sirven, son prácticos, pues sobre todo para que descanse el sacerdote, aunque es pragmático, pero es una custodia llevada a pulso, pesa muchísimo, pesa mucho, y llevada con respeto y como debe ser, pues entonces si se para 5 minutos o algo así en un altar, y lo ponían las familias, los conventos, en fin, por donde pasaba y querían ponerlo, se recibía. Aquí en Valdepeñas pues eran muy graciosos, sencillos. Se solía poner el Sagrado Corazón familiar, que sabéis que casi siempre en todas las casas había un Sagrado Corazón que presidía el comedor o la sala que decíamos entonces. Se sacaba el Señor a la calle, se sacaban todas las macetas que entonces había con generosidad en los patios, se echaba el hinojo, que todo pues para procurar un ambiente extraordinario, porque era el Señor el que se paraba el mantel más bonito, también el mejor bordado. Y yo creo que esto viene de tiempo inmemorial. Fíjate que la procesión del Corpus nace casi por una exigencia del pueblo, que en Roma, por ejemplo, pasaba de iglesia en iglesia buscando el momento donde el sacerdote levantaba en la consagración al Señor. Y entonces no era como ahora las celebraciones eucarísticas, no se veía todo, ahora todo lo palpamos y todo lo tocamos y llenamos el mismo presbiterio de gente, pero entonces no, entonces estaba todo más velado. Pues la gente necesitaba ver al Señor y se iba pasando de iglesia en iglesia, como en Roma hay tantas iglesias, iba buscando el momento de... Eso en los Países Bajos pronto se convierte en un sacar a la calle al Señor, y yo supongo, no sé si en eso hay datos reales, yo supongo que casi desde el principio, si no los particulares, sí, como decía Antonio,
casas religiosas, etcétera, etcétera, empezarían a poner altares para que el Señor ahí estuviese un momento, ya que salía a la calle a visitar a su gente. Antes Antonio se refería, don Enrique, al hecho de cierto privilegio en el horario de salida de la procesión del Corpus, en Valdepeñas, como bien ha notado él, es por la tarde, circunstancias normales. Este año, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder verla afuera, pero lo veremos dentro, la actividad que se haga, la celebración propiamente dicha. ¿Sobre ese particular? A ver, yo es que una procesión del Corpus por la tarde solo me la he encontrado aquí, aparte de Ciudad Real. Ciudad Real siempre ha sido por la tarde, que yo recuerde. Antes sería en otro horario, ¿no? Antes del concilio, pero siempre ha sido por la tarde. Pero en los pueblos, que yo he tenido ocasión, ha sido por la mañana. Menos en Porzuna. En Porzuna es por la tarde. Sí. Y además en Porzuna pero es puede el que jueves, sea ¿no? por los danzantes. Sí. Por los danzantes. Y es el jueves. Y sin embargo en Consuegra puede ser que es por la mañana. En casi todo, en Toledo casi claro, todo, pero porque la principal de Toledo, la de Toledo tarde. es por la mañana, o sea que no sale. Ahora igual lo de Porzuna tiene su sentido por el calor. Claro. Y porque van los danzantes que van, como sabéis, danzando hacia atrás, siempre mirando al Santísimo. Es una procesión preciosa, que yo creo que ese baile lo sabe, el de la danza del Corpus, uno de los grupos nuestros. Sí. Un año lo bailaron. Un año lo bailaron. Sí. Un año lo Pero mira, el primer año que yo estuve, como a mí me dijeron, bueno, pues hay que hacer una serie de estaciones en cada altar y decir, bueno, una breve reflexión. Bueno, yo me fui un poquito en la reflexión, un poco más largo en cada una, y la procesión entró anochecido, y ya estaban los que saben. ¿Pero eso aquí en Valdepeñas? Sí, Sí. sí, los que Que saben tiene que entrar con luz no de puede día. entrar, el Señor no puede entrar anochecido. Digo, pues en Ciudad Real ha entrado todos los años anochecido. No, Si una aquí procesión es por la tarde, pues es por la tarde, ¿no? Quiero decir, que ese tema de por la tarde, pues a lo mejor es más moderno que otra cosa, no lo sé, no lo sé. No lo sé, No lo porque sé. está precisamente eso sí, que es por la tarde, pero tiene que entrar con luz Sí, pero yo del día. yo eso no lo he escuchado en la vida. Con luz- Sí, a mí me en sorprendió. Valdepeñas. Sí, me sorprendió muchísimo. Yo prefiero- Porque en Ciudad Real no entra con luz del día, en Ciudad Real entra cuando entra. Yo tengo que decir que a pesar de como valdepeñero defender lo nuestro, por si es una tradición valdepeñera, Sí, está bien. pero que donde esté una procesión del Corpus a las 12 del día, cayendo el sol, que Y- brilla la custodia, no es ya, por ejemplo la nuestra, la luz mortecina ya cayendo la tarde, Sí, la puesta del sol. donde esté una procesión al mediodía. Y luego, a ver, yo sí he echado de menos aquí la participación real de la gente, a dos niveles, ¿eh? Una en el recorrido, haciendo el recorrido con el Señor, y otra contemplando al Señor que pasa. Eso me ha llamado mucho la atención, la poca gente que participa en ambas cosas, la poca gente, que es bastante, que yo no digo que tenga que ser, no, me ha llamado la atención también, pues que todo se va secularizando, entonces hay pues muchos niños y muchos jóvenes que no saben quién pasa. Si no lleva costaleros, pues miran debajo y cómo va y no sé qué, no se arrodillan cuando el Señor pasa. Bueno, es un poco falta de cultura en ese sentido religiosa, que a lo mejor lo hemos provocado un poquito entre todos, con falta de formación. Ha que habido yo en esto años no... terribles, Sí. porque, aunque feo esté decirlo, pero es preciso decirlo, hubo unos años que se trató de quitar pues toda la grandeza o el lujo, entre comillas, que podríamos decir. Llegó un año, 2 años a salir solamente la custodia puesta en el suelo de la carroza sin torreta, todo eso en pro de una falsa sencillez y cercanía. El Señor está tan cercano en la torreta de plata como en el suelo de puesto, que parecía que se le habían dejado allí la custodia. Pero en fin, afortunadamente, todos esos son esos años que se han superado
y que quizá lleva razón don Enrique, fruto a lo mejor de esos años es la escasez de gente. Y también hay que decir que te plantas, al no ser festivo, te plantas en el día del Corpus sin darte cuenta. Y hay mucha gente en su casa que no sabe si es día del Corpus, porque el día del Corpus te enteras a lo mejor cuando el domingo anterior lo dice el sacerdote. Sí, eso es verdad. Lo que pasa que, fíjate, entre nosotros, si hay mucha gente que dice mañana es el Corpus, ¿no? Sí. No, mañana es el Corpus en Toledo. Claro, ellos identifican como es fiesta, sí, pero es que la cuestión litúrgica no depende de los intereses de los políticos para el comercio de Toledo, que ahí está la cuestión, ¿no? Aparte de la grandeza que el Corpus en Toledo tiene y en otros sitios. Y es verdad que puede que sea eso. Estamos perdiendo un poquito el entender el tiempo desde lo religioso, que eso antes era muy fácil, era muy sencillo. Todas las fiestas, que si la fiesta de San Antón, ¿cuándo? Pues cuando correspondía, en esos primeros días del mes de enero. La fiesta después de los santos viejos, la fiesta de... ¿sí? La Santa Paz. Sí, claro. Antes las fechas se ponían, pues eso, por las fiestas, lo famoso que dicen las rentas se pagaban por San Miguel, Claro. que era cuando ya se había cogido la cosecha. ¿Y por qué celebramos las temporadas de acción de gracias y de petición? Justamente por eso, claro. Porque se han acabado las cosechas, damos gracias a Dios, vamos a comenzar enseguida otra vez a sembrar, pues temporadas de acción de gracias y de petición. Los compromisos y de pagos y todo eso con los agricultores siempre eran para San Miguel, porque ya se supone que habían cogido la cosecha y ya disponían, el agricultor no dispone más que cuando cobra la cosecha. Claro, es cuando se recaudaba también, ¿no? La renta por San Miguel. Por esa época. Sí, claro. El 30 de septiembre. Sí. Una cosa, Antonio, que me gustaría también, a ver qué nos puedes aportar sobre esto, don Enrique. La procesión del Corpus, al menos lo que conocemos a Valdepeñas, no en Toledo, se caracteriza también por un recorrido relativamente corto. Sí. ¿Hay algo sobre este particular? Antes, ¿por dónde iba la procesión? A ver qué vas a decir. Mira, todo es curioso. Todo tiene su historia. Todo tiene su historia. Antes, como te he dicho, antes la procesión, antes de la guerra, históricamente, el recorrido del Corpus era Calle Real, Pintor Mendoza, Castellanos. Castellano Boquete. ¿Por qué era tan corto? No vamos a decir, pero quizás sería porque eran los sacerdotes los que llevaban la custodia. No quiero decir eso. Luego se fue agrandando poco a poco en tiempos, cuando nosotros hicimos la comunión, ya bajaba Pintor Mendoza a calle Escuelas. Sí. Y algunos años yo recuerdo de haber pasado por Escuelas. Y algunos años llegó incluso a calle Cristo, a Cristo. Luego, pues, ¿qué pasó? Pues, cuando ya se fue don Antonio, pues se volvió a cortar la procesión y se volvió al recorrido por Castellanos. Y luego, ahí sí tuve yo algo que ver, porque ya estábamos, hubo unos tiempos en que era verdaderamente grandiosa la procesión del Corpus. Nosotros hemos estado muchísimos años organizando la Hermandad de la Virgen, y era tan grande que incluso estaba llegando ya el cortejo, claro, a la y plaza. Un año recuerdo que sería, yo siempre creo mucho en la providencia, y el Señor hace las cosas cuando quiere y como quiere. Pues estaba levantada, había obras en la calle Castellanos, total, que hubo que desviar la procesión. Hubo la posibilidad de calle El Pangino. Calle El Pangino, pues hombre, es una calle muy céntrica, pero le faltan vecinos, no es una calle, por decirlo así, de procesión. Sí, no es muy vistosa. Y con mucho esfuerzo se bajó a la calle Unión. Y resultó y gustó tanto que ya se quedó fijada ya en la calle Unión. Por eso te digo que ha sido ir estirando a ver, un poquito.
Yo tengo claro que los pueblos y las parroquias son lo que son, y debido a los sacerdotes que han tenido, eso lo tengo muy claro, para bien y para mal, para bien y para mal. Sobre todo estamos hablando de tiempos de los años 40, 50, 60, 70, toda esa época, claro. Pero incluso ahora, si no tenemos nada más que ver las mismas parroquias nuestras de la ciudad, y cada una son distintas en muchas cosas, y algunas de ellas muy distintas por los párrocos que tienen. No pasa nada por eso, siempre que la cosa sea para bien. Pero también es verdad que a veces pues hay cosas que se han decidido por comodidad de los sacerdotes, también es verdad. Yo no recuerdo ahora cuándo, ni en qué, pero yo el argumento que usaba, pero eso es porque no querían ir más lejos y ya está. No me acuerdo dónde fue, ese argumento lo usé hace mucho. No hace mucho, porque alguien me decía, ¿y por qué no se hace? Es que siempre se ha hecho así. ¿Por qué se hizo así? Porque alguien no tenía más ganas de ir más largo, si no tiene más misterio. Y lo que pasa es que al final nos acostumbramos a esos recorridos y ya está. Yo insisto con todo, que la cuestión no está tanto en el recorrido, que está bien para la procesión del Corpus. Sí, ahora sí ha quedado. Yo sí digo de verdad, pero desde mi punto de vista particular, que en eso es solo particular, que a mí me gusta más con la custodia llevada por el sacerdote y parando en los altares, y los altares no en los laterales, sino los altares, ¿no?, en el centro. Pero aquí se hace con esa solemnidad de la custodia en su carroza, eso está bien. Pero lo que sí yo creo que donde deberíamos insistir es en la participación del pueblo cristiano, de todos los grupos, no solo de las hermandades que hacen ese esfuerzo grande, más Cáritas, la adoración nocturna y las Marías de los Sagrarios, no, el resto del pueblo cristiano, los niños de primera comunión, todo eso tendríamos que fuese una procesión más del pueblo, menos, que tampoco lo es tanto, menos de ver, porque yo digo que en las aceras no hay tanta gente, en algunas sí, pero en otras no. Comparando con algunas procesiones de Semana Santa, hay más gente en Semana Santa, en algunas, o incluso en que en el Corpus, y no hay color, no hay color, porque la procesión de Semana Santa es, como yo le explico a los niños, la misma diferencia que hay entre una foto y tú. ¿Tú qué quieres? ¿Que tenga una foto tuya y dé un beso a una foto tuya, o que tú estés aquí conmigo y te dé un abrazo? Pues mira, el Corpus es el abrazo a Dios. Lo otro es una fotografía, es una imagen, es madera, preciosas, que le tenemos mucha devoción, pero realmente presente por nuestras calles en la procesión del Corpus. Ahí es Jesucristo. Bueno, y de las primeras comuniones, don Enrique... Pues hemos estado, fíjate, te vas a llevar una primicia. ¿Qué vamos a decir? Una primicia, porque hemos estado esta mañana los sacerdotes reunidos, los sacerdotes de Valdepeñas. Bueno, en primer lugar, sigue la normativa del obispo de que a partir de septiembre, antes no. ¿Incluido septiembre? Sí, septiembre incluido. Antes no, ni siquiera individuales, que podría ser una opción, ¿no? El señor obispo dice que todas en septiembre. Bueno, y en septiembre vamos a hacer una oferta, pero cada parroquia tiene que hablarlo con sus padres, de sábados y domingos de septiembre, todos los sábados y domingos de septiembre, y los 2 primeros fines de semana de octubre, que me parece que vienen a ser 12-14 días en total. Dependiendo de cada parroquia, con el número de gente que puede entrar en cada iglesia, porque lo de la limitación del aforo lo tenemos que tener. No tanto por el aforo de que quepa más o quepa menos, sino por o bien la distancia que hay que tener o bien mascarilla. Una de dos, no nos queda otra. Sí, en la tercera fase se pasa al 75%. Sí, pero es que ahí ya estaremos en la fase, en la cuarta o la que sea. Claro. Yo me estoy figurando ahora mismo las novenas de la Virgen. ¿Con mascarilla? Con mascarilla. Con mascarilla o solo pueden entrar 120 personas, una de dos. Claro, con entonces, con el calor, tendremos que hacer tandas de comuniones en función del espacio que cada una de las iglesias tiene, más o menos reducidas. Por ejemplo, pues hablábamos, pues igual la Magdalena, que es uno de los templos más pequeños, pues igual solo puede hacer tandas de 2 o de 3, nada más. ¿Por qué? Porque si te juntas con familias que van a entrar, cada uno de ellos, 25 personas, ya tienes 75, ya tienes el cupo lleno. Claro. Y nosotros que somos más grandes, pues a lo mejor más de 8 no podemos hacer. Con 8 a 25 ya son 200 personas. Claro. Entonces,
esa va a ser la oferta. También va a haber oferta en ese tiempo de que si alguien quiere, independiente, en misas de turno, no en misas especiales, no hay ningún problema. O sea, en la misa de las novenas de la Virgen, que hay cada día una familia que dice mi niño que la haga la comunión, fenomenal, siempre y cuando no me llenen la iglesia a ellos, claro, sino que, claro, de eso, de la cuestión del aforo, hay que hablar siempre, claro, porque hay que respetarse. Y luego también te aprovecho, porque no me vas a preguntar de eso, pero ya te lo sí, lo tienes apuntado, te estoy viendo. Tengo bautizos, bodas, obras, entierros, todo. Bueno, entierros, que también esta mañana hemos estado hablando de eso, y a partir, las gafas, y a partir del lunes, que ya entramos en la tercera fase, ya podemos tener entierros en las iglesias o en los tanatorios, donde la familia quiera. Siempre en las iglesias con la limitación del aforo que tengamos, que serán un 75%. 75. Claro. Y lógicamente pues sin hacer los pésames dentro, guardando la cierta distancia, mascarillas, las normas sanitarias que nos impongan. Respecto a los bautizos, en eso los bautizos los podemos hacer ya desde esta fase, que ya... de una forma particular cada familia, pues que vaya a su parroquia, que hable con ellos, se coge la mejor fecha que se quiera, no tenemos ya fecha puesta para este tiempo, sino que en la Asunción, pues quieren el sábado que viene, porque les viene bien, pues ya está, pues el sábado que viene miramos los horarios. Sí, porque además ya comentabas, en una reciente entrevista que hacíamos, de las múltiples que hemos hecho en poco tiempo, para informar a los telespectadores que también iba un poco en consonancia, si luego había una celebración aparte para la familia, pues tenían que ponerse de acuerdo con el salón, o si era en su casa. Si eso le hemos dado muchas vueltas esta mañana con las comuniones. Si nosotros podríamos meter en la iglesia, hacer las 5 parroquias y los trinitarios el mismo día comuniones, podríamos hacer. Pero ¿eso qué significa? Que tenemos 40 familias. ¿Dónde van 40 familias a celebrar después? Entonces tenemos que pensar también en la gente, claro. Respecto a las bodas, hay las que hay... ¿Tenéis alguna prevista? Sí, tenemos, pero a partir de la segunda quincena de agosto, antes no, antes no tenemos, sí. Y son bodas que no van a tener muchos invitados, entonces no les crea excesivo problema el tema. Bueno, pues ahora, si te parece, don Enrique, vamos a hablar de la celebración, que al principio ya lo anotabas, lo he querido dejar un poquito para el final. ¿Cómo se va a hacer la celebración del Corpus Christi en esas distintas parroquias que tenemos en Valdepeñas? A ver, quitando el Santo Cristo, que como sabemos tiene la procesión de la octava, celebras el Corpus al domingo siguiente, y que ya lo ha anunciado su párroco a través de los medios de comunicación, que van a tener las 40 horas a Jesús sacramentado en torno a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es el viernes que viene, no este, sino el siguiente. La semana próxima. Eso es. Y ellos lo van a preparar el Corpus así, de ese modo. Luego en las iglesias, ¿qué vamos a hacer? Incluido también el Cristo ese día. Pues al final de cada misa exponer el Santísimo, tal y como hacemos normalmente los jueves. Los jueves, en el caso de la Asunción. Se rezan los 3 Padres Nuestros, se deja un tiempo de silencio y luego pues se canta el Tantum Ergo, se inciensa y se va a recorrer la iglesia bendiciendo a la gente con la custodia. Se llega otra vez al altar mayor y se hacen las jaculatorias correspondientes y se reserva el Santísimo. Y eso se hará en todas las misas. Tanto en las del sábado, tanto en las del sábado como en las del domingo. Con lo cual, los que participan de la misa a través de Tele Valdepeñas también recibirán la bendición especial en esa misa. Claro. Que recordemos, aunque se emite el domingo tradicionalmente a las 13 horas, así lo venimos haciendo desde el pasado día de San José, el 19 de marzo, pero se graba a las 8:30 de la tarde, ahora ya con el horario nuevo del sábado. Bueno, ahora dedicaremos un capítulo final al tema que nos ocupa durante estos días y que afortunadamente, bueno, pues todo quedó en un susto. Del Corpus, ¿qué más cabría añadir, Antonio, por tu parte? Pues que el Corpus es la fiesta del cuerpo del Señor, que es muy bonito que salga a la calle, pero que tendremos un encuentro con él al final en cada misa,
y que, pues que vayamos a verlo, ya que no puede él salir es como las visitas, cuando la abuela está mala, pues hay que ir a ver a la abuela, pues vamos a ver al Señor, que vayamos a verlo y le pidamos y demos gracias al Señor por tantas cosas, precisamente en este nefasto 2020 que hemos visto y que quiera Dios que no veamos más. Exactamente. ¿Y por Toledo qué aire se respira? Pues Tú que tienes en Toledo pues están pues muy tristes, mucha pena. Mucha tristeza, como veíamos aquí jueves mucha y viernes. pena. Lo que pasa a ellos, claro, cuando se tienen grandes posibilidades, las penas con pan son menos. Ellos van a tener una procesión por las naves de la catedral y luego van a salir la bendición a la ciudad que siempre se daba en el Arco de la Sangre en Zocodover. Este año va a ser en la puerta principal, en la puerta del perdón de la catedral. Van a poner allí un altar y van a dar siempre la tradición de bendecir la ciudad, la van a bendecir con el Señor desde la puerta, con la reja cerrada, o sea, cumpliendo con todas las normas de seguridad y eso. Pero Luego va a haber un concierto de campanas. sí, eso están muy ilusionados, que va, claro, eso al fin y al cabo el sonido nada tiene, que lo puede oír cada uno desde su casa. Creo que va a ser están muy ilusionados, verdaderamente. El Corpus, están los pobres toledanos de no ver toldos y no ver Sus preparativos y sus como calles nosotros engalanadas. esperemos cuando llegue septiembre. ¿Qué será de nuestra Virgen de Consolación? ¿Saldrá a la calle o saldrá solo a la puerta o se quedará? En fin, tenemos que cumplirla con las normativas y el tiempo lo irá diciendo. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Y intentaremos hacer lo mejor para todos. O sea, no solo cumpliendo la normativa, sino también no dejando que las posibilidades que la normativa nos puede permitir no las aprovechemos. Claro. Hombre, claro, eso es lógico. Bueno, ahora antes de luego ya finalmente, por si deseas añadir ya alguna cosa más, nos vamos a centrar unos minutos, los que sean, para, bueno, pues volver a comentar el suceso que sucedió, que ocurrió la pasada semana, en donde, bueno, veíamos como buena parte de un lado del techo de la parroquia se venían las tejas, en unos casos al otro tejado más inferior, y también al suelo, en la esquina. A ver, bueno, el por qué ha sido, pues eso los peritos tendrán que decidir o ver. El caso es que no ha dado resultado en nuestro tejado, no ha dado resultado lo que se ha hecho y ya está. No tiene otro misterio, se ha venido abajo. Lo que interesa ahora es, por un lado, pero eso es un poco más ajeno, quién tiene la responsabilidad y quién tiene que hacerse cargo del pago, que eso lo decidirán los seguros y los peritos, y el retomar otra vez la obra, quitando esa es mi opinión, como responsable de la Iglesia, quitando todo el tejado y volviéndolo a poner de nuevo. ¿Por qué? Porque no nos va a quedar la tranquilidad nunca. Claro. Si el medio tejado ha fallado, aunque me encuentren ciertas causas que puedan decir que no sé qué, yo no estoy tranquilo, Si fuese un lugar menos concurrido, más alejado, pues a lo mejor te puedes arriesgar a decir, si total tenemos misa aquí 4 días, pero es que estamos en todo el centro del pueblo con 2 plazas que se abarrotan siempre cuando todo está bien y por tanto no podemos poner en riesgo la vida de nadie, que esa es la cuestión. Entonces, lo que yo le insistí tanto al arquitecto como a la empresa constructora, que van a seguir con el tema, es que se haga un anexo al proyecto antiguo para proyectar lo que es el tejado nuevo y que se empiece a trabajar con el tejado nuevo.
Habrá que dirimir luego quién paga. Vale, pues eso, que se dirima donde hay que dirimirlo, ¿no? Que eso es una cuestión de seguros, de seguros. En último caso, que le quede claro a todo el mundo, a la parroquia no le va a costar ni una peseta. ¿Por qué? Porque la parroquia ha cumplido estrictamente con todo desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, digo que los seguros, para que nadie eche la culpa a nadie, porque eso a veces se nos va la lengua y enseguida vamos y quitamos la fama a las empresas o a las personas, y eso no es bueno, claro. No es bueno, porque a lo mejor luego sale otra cosa, igual lo que pensábamos que podía haber sido, pues no, pues es otra cosa, ¿no? Claro, entonces, para que la gente sepa por dónde vamos, inmediatamente es que se haga una reforma del proyecto para empezar ya, en cuanto se pueda, a poner el tejado nuevo, todo totalmente nuevo, y de modo distinto a como se ha puesto. Claro. Porque de ese modo no ha funcionado. No ha funcionado. Nuestro tejado tiene una pendiente muy grande. Yo no sé si es un problema de agarre de la masa, si es un problema de la pendiente. No lo sabemos, pero el caso es que al ser un tejado como el que es, pues habrá que hacer algo que nos deje tranquilos de que no se va a caer, de que está bien seguro, ¿no? Lo demás, pues bueno. Lo demás sigue su marcha. Sí, la recuperación de las pinturas. Las pinturas, para darle un poco más disgusto a Antonio, que está en el grupo de economía, pues las pinturas esta misma semana me han pasado tres presupuestos, alterando el presupuesto primero. ¿Por qué? Porque han salido cosas nuevas y que hay que afrontarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, dime cuánto me cuesta. Y cuánto me cuesta, al final le tienes que decir, venga, tira. Y ya está, pero es que eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Al final, esa capilla y el resto de sacristía y de eso nos va a salir por casi 200.000 euros, casi. Iba incluido, pero hay que hacerlo. Lo veremos nosotros acá abajo, porque esa es otra, ¿eh? Claro, ahora los restauradores te dicen la reja, que hay que limpiarla, que no sé qué. La reja se puede llevar 2 meses, la reja, ¿eh? Las pinturas de Espinosa de los Monteros, que en un principio iba a ser, ahora resulta que se ponen a trabajar, a hacer catas, y ven que eso no sale tan fácilmente, que hay ahí un pegamento, que tienen que ir con mucho cuidado. Eso se puede ir a 3 meses, o sea, al final dices, ¿cuándo acabaremos las obras? Para el Corpus el año que viene, pues lo que Dios quiera. Pero iremos saliendo. Pero que la gente se quede tranquila, que la intención y lo que se va a llevar a cabo es que el tejado se ponga totalmente nuevo, que estemos totalmente tranquilos, paseando por un lado o por otro, y nuestros niños jugando donde siempre han jugado, que eso es prioritario. ¿Te ha llegado muchas muestras de solidaridad? Algunas críticas también, ya lo decías en la homilía del pasado. Sí, pero a ver, lo de las críticas no me han llegado personalmente, me han llegado a través de comentarios que uno lee, que a lo mejor es no leer, ¿no? Pero la gente que me ha llamado pues sintiéndolo mucho y sintiendo conmigo el dolor de lo que ha pasado y de lo que podía haber pasado, que a mí el miedo del cuerpo no se me ha ido todavía, con eso. Y luego pues hay mucha gente también que hace su juicio, y yo a todo el mundo le digo, no, espérate, y si acusan a uno le digo, piensa que, y si acusan, piensa que, quieto. ¿No? ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a ningún sitio, no nos lleva, pero la opinión es libre, ya está. La libertad de expresión, que se llama, pero... Sí, pero teníamos que cuidarnos, cuidarnos porque es dañina. Exactamente. Sí. No hay que dictar sentencias sin antes haber celebrado juicio, dice un aserto. Bueno, Antonio, muchas gracias por haber venido, gracias por acompañarnos, por habernos ilustrado tanto, que a mí me ha sorprendido un poco, te lo digo muy gratamente, por cierto. Yo creo que el hecho de que hoy hayas participado en nuestra tertulia, pues le ha dado un buen empaque. Sobre todo pues, para lo que nos gusta la historia, el profundizar en las raíces. Si quieres añadir algo más o dejar tu mensaje de este corpus que lo vamos a vivir, como tú bien dices, yendo a ver a Jesús sacramentado en la iglesia, porque no puedes salir a la calle. Hace unos días una persona me dijo que desgraciadamente le habían recordado
algunos momentos de la soledad en las iglesias y el silencio en las iglesias de la persecución religiosa, y verdaderamente tengamos en cuenta que el Señor ha dejado de salir en Valdepeñas solamente los tres años de la guerra civil. Todos los años, salvo tormentas o algo así, pero vamos, eso no es, pero no ha dejado. Y este año, pues, que nos sirva para meditar lo que tenemos y que muchas veces no le hacemos caso, lo necesario que son las cosas y lo que se echa de menos cuando no se tienen, y más por causas tan graves. Claro, y cuando pensamos en eso, es decir, no ha dejado de salir y ahora tampoco va a salir, yo creo que tenemos que pensar también en los 40.000 muertos de esta pandemia, que eso era algo impensable. Ahora se critica mucho a los que tenían que haber tomado decisiones antes y no las tomaron, ¿eh? Pero nosotros no estamos tan lejos de eso, ¿eh? En nuestro pueblo sí celebramos cosas en esos días que a lo mejor no teníamos que haber celebrado, pero no por nosotros, sino porque igual se tenían que haber suspendido, no nos dimos cuenta. Hombre, tiene más responsabilidad el que tiene los datos encima, ¿eh? Ese tiene más responsabilidad. Pero cuando nos lamentamos un poco, pensemos en el bien que ha hecho también esta etapa de confinamiento para que esto solo se haya quedado, solo que es una desgracia enorme, ¿eh? En 40.000 personas, ¿eh? Que son muchas. Podría haber sido son muchas, ¿eh? Son muchas. Centenares de miles. Sí. Don Enrique, lo mismo que Antonio, gracias por habernos acompañado, por haber enriquecido esta tertulia dedicada, bueno, pues al Corpus como eje principal, pero luego hemos hablado también de bastantes cosas, aprovechando precisamente tu presencia aquí. ¿Algún mensaje para estos días próximos? No, pues lo que dice Antonio está muy bien. Ya que el Santísimo no puede salir a visitarnos, pues vamos nosotros a visitar el Santísimo. Las iglesias están abiertas, en este caso la nuestra está abierta pues desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30, desde las 6:30 hasta las 9:15, todos los días. Pues mañana podemos aprovechar y ir pasado y el sábado. No, la Eucaristía sigue sin ser obligatoria, estamos eximidos del precepto todavía, pero eso no quiere decir que los que podamos ir no vayamos, sino que aprovechemos el domingo y el sábado para participar en la Eucaristía. Es el mejor modo de celebrar bien el Corpus. ¿Que nos gustaría celebrarlo de otro modo? Pues claro que sí, claro que sí. Efectivamente, y más por lo que ha sido, como bien indicabas. Bueno, pues hasta aquí lo que hemos tratado en esta tertulia especial con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, del Cuerpo de Cristo, y bueno, pues entre otros temas también pues hemos aprovechado para conocer, bueno, cómo se va a ir desescalando la administración de sacramentos, de celebraciones, y como es natural pues agradecerles a los invitados su presencia y a todos ustedes pues la amable atención prestada.